Vamos a comenzar con el siguiente ponente. Aquí tenemos a Jonathan Mazo. Es un profesional altamente capacitado y diversificado en el ámbito de la ciberseguridad, con estudios avanzados en ciberseguridad y cibercrimen y experiencia en ingeniería de telecomunicaciones. Jonathan ofrece un enfoque comprensivo y actualizado sobre la ciberseguridad. Su credibilidad en el campo se fortalece aún más con varias certificaciones referentes, como son CH, la de seguridad de la información, la de pruebas de penetración inalámbricas, así como varias certificaciones de servicios en la nube. Podéis ver su perfil en la web de Intelcon. En la ponencia que nos va a presentar, la misma está titulada como Tecnologías y estrategias avanzadas de ciberdefensa, integrando SIN y el modelo de ML. Aquí Jonathan nos va a enfatizar la necesidad crítica de implementar mecanismos robustos de detección y respuesta a ciberincidentes. Nos va a destacar la utilidad de las fuentes abiertas para fortalecer la ciberdefensa y también propone la integración de la información recopilada a través de OSINT de los diferentes niveles del modelo de madurez de detección, lo que mejora la capacidad de detectar amenazas cibernéticas y ayuda en la protección efectiva de los activos de una organización. También nos hará hincapié en los desafíos y aspectos legales a considerar en la implementación de dicha integración. La ponencia de Jonathan nos ofrecerá una visión holística de cómo adaptar y mejorar las estrategias en la actualidad para enfrentarnos a las amenazas emergentes. Pues muchísimas gracias, Jonathan, te doy paso y comenzamos con tu ponencia. Claro que sí, Víctor. Ahí me escuchaban bien, ¿cierto? Listo. Entonces, Víctor, muchas gracias a todos por asistir pues, a esta serie de conferencias de Intelcon 2020-2023. A continuación, pues, daré paso a la ponencia. En un momento voy a presentar acá. Y estoy compartiendo. Listo, entonces la presentación que estoy realizando el día de hoy es tecnologías y estrategias avanzadas en ciberdefensa integrando OSINT y DML, ¿cierto? El modelo de amenazas. Entonces, y doy inicio. A continuación, pues dentro de la introducción vamos a observar, pues vamos a dar como un contexto de qué es el modelo, digamos que qué es OSINT, ¿cierto? Y a qué referimos con el modelo DML, ¿cierto? Donde pues yo creo que la mayoría de los asistentes pues creo que han oído ese término de OSINT pues masificado y que ya más o menos todos tenemos contexto de qué es OSINT. También pues el modelo de ML creo que es un contexto que ya existe, pero que aún no se ha hecho tan reconocido como OSINT. También pues vamos a ver como complemento de OSINT el modelo hacia una capa de ciberdefensa, ¿cierto? La importancia que tiene el OSINT y estos modelos de detección de amenazas sobre la ciberdefensa. De igual forma vamos a visualizar la importancia que tiene tanto el OSINT como el modelo DML para las investigaciones en todo el tema de los ciberataques. Vamos a ver también todo el tema de la integración digamos que he venido analizando e investigando sobre integrar esos dos modelos, tanto SIN, esas técnicas de OSINT, como el modelo DML, ¿cierto? Entonces, también vamos a ver esos ejemplos, cómo se aplica esta integración, ¿cierto? Y poder también ver desafíos y beneficios que tiene esta integración de estas técnicas y este modelo de maduro de detección, ¿cierto? Y por último, pues las conclusiones a las cuales pues, se ha llegado con este análisis y esta investigación. Para iniciar, pues esta presentación, pues vamos a mirar y explorar pues la combinación del modelo OSINT y el modelo DML. Ya vamos a ver qué son, para qué se utilizan normalmente, ventajas, desventajas y poder ver la combinación de estos dos, a qué conllevan la mejora
de esa, digamos que esa respuesta ante esos incidentes a nivel de ciberataques y en qué nos puede ayudar en esos procesos de ciberdefensa, ¿cierto? Para poder mejorar la protección en esos activos y en esa infraestructura que tengamos a nivel de seguridad. Vamos a iniciar, digamos que vamos a iniciar con un concepto, con varios conceptos a nivel de OSINT y de modelo DML, donde vamos a visualizar. OSINT, ¿a qué se refiere? Pues digamos que ya yo creo que la gran mayoría del público, o si no, pues aquí lo llevamos a colación, ¿qué es OSINT? Donde se refiere a la recopilación y análisis de información de fuentes públicas, ¿cierto? Esto incluye redes sociales, sitios web, foros y entre otras fuentes abiertas disponibles al público, ¿cierto? Vamos a colacionar qué es DML, ¿cierto? Aunque este modelo ya existe, a veces creo que en el ámbito de la ciberseguridad no le damos como tanta importancia porque es como un modelo más corporativo, ¿cierto? Donde pues este modelo es una herramienta que evalúa la madurez de una organización en la detección de amenazas cibernéticas y ese modelo consta pues de 9 niveles, ¿cierto? Que abarcan desde indicadores técnicos más básicos hasta la identificación plena de, digamos que de los atacantes, ¿cierto? Donde tenemos, aquí podemos visualizar, en este modelo empezamos con un nivel base, un nivel cero, donde no tenemos, digamos que mayor información de los atacantes, y tenemos un nivel 1, donde pues tenemos ya ciertos indicios con indicadores atómicos. Más adelante vamos a observar qué es esos indicadores y para qué me sirven dentro de un incidente o dentro de un ciberataque. Vamos a tener un nivel 2 que es host y artefactos de red, un nivel 3 que es a nivel de herramientas, nivel 4 procedimientos, nivel 5 técnicas, nivel 6 a nivel de tácticas que utilizan los atacantes, a nivel 7 estrategias que utilizan y a nivel 8 qué conlleva a que esos atacantes me tuvieran o hicieran, digamos que ese ataque a mi corporación, a mi agencia, a cualquier organización, ¿cierto? Entonces, aquí podemos entender uno como técnicas de recopilación de información y el otro como un modelo donde pues tiene un modelo jerárquico donde tiene 9 niveles para poder entender el nivel de madurez de una amenaza cibernética a nivel de la organización, ¿cierto? Más adelante, pues vamos a observar y para qué es importante el tema de OSINT. Vamos a primero enfocarnos en el OSINT, qué es OSINT y para qué me sirve a mí a nivel de ciberdefensa. Digamos que a nivel de ciberdefensa tenemos varias, digamos que falencias, ya que pues la complejidad de las amenazas estos últimos años se ha venido acrecentando, ya que pues digamos que la falta de integración de digamos que esas técnicas con las estrategias de seguridad, pues no han sido muy eficaces a la forma de poder identificar esos atacantes. Digamos que las técnicas de OSINT nos proveen, digamos que algo más puntual en la parte de ciberdefensa, donde pues esas técnicas de OSINT nos proporcionan rastros, nos proporcionan patrones e información valiosa que de pronto nosotros no estamos teniendo en cuenta al momento de un ciberataque, ¿cierto? Estamos hablando a nivel de ciberdefensa, ya que en ciberataque estamos y nos estamos centrando más en ese plan de respuesta a incidentes, de venga, vamos a hacer un tema de contención, vamos a hacer un tema de aislación a nivel de ese ciberataque para evitar que no se dé, pero a la par, pues no estamos conociendo cuál va a ser el objetivo de ese atacante, si es obtener información de nuestra organización y pese, digamos que a la imagen que tenga, también pues observar si estos ciberataques van dirigidos, o sea, son dirigidos, si requieren algo adicional, si va a nivel político, si es temas de activismo. Entonces, digamos que al nosotros conocer ese contexto, podemos nosotros ser más efectivos en esa contención, ¿cierto? Y pues además de esto, pues nos permite ampliar el espectro y poder observar información adicional que podamos tener
de ese indicio de ese ataque, ¿cierto? Eso es también lo que podemos ver y lo que nos aporta todas estas técnicas de OSINT a nivel de ciberdefensa. Listo, vamos a centrarnos también a nivel de OSINT. ¿Cuál es la importancia a nivel de OSINT? Entonces, digamos que en los ciberataques, la importancia que nos provee el OSINT es que podemos tener digamos que completos datos técnicos con información contextual y semántica de información que abunda a nivel de Internet, ¿cierto? Podemos tener ese complemento técnico que puede haber a nivel de Internet. Podemos mejorar a nivel de OSINT la detección, la atribución y prevención de amenazas cibernéticas, ¿cierto? O sea que ahorita creo que hay un concepto llamado trend hunting, que hace, digamos que uso mucho del tema de las técnicas de OSINT para poder reconocer de lo que hay expuesto en Internet, que hay expuesto y si a futuro puedo mitigar alguna amenaza con respecto a esa información que haya expuesta, ¿cierto? También pues tenemos pues, la facilidad de comprensión, como yo les había comentado anteriormente, que a nivel de ciberdefensa a veces no comprendemos bien el atacante por qué nos está atacando, ¿cierto? No sabemos si es por un fin activista, por un fin de un lucro, si quieren, digamos que por medio del cifrado de la información, un ataque de ransomware, tener algún lucro sobre ese ataque, o si es netamente político o qué fin tiene. Entonces, digamos que los sí nos facilita un poco más el comprender esa motivación de esos atacantes, ¿sí? Eso es el objetivo. También pues nos ayuda a perfilar y rastrear algunos indicios de algunos delincuentes y dando detalles, digamos que llegando a tal punto, digamos que depende, puede ser alguna herramienta o la experticia de cada analista, pues llegar al origen de algún tipo de identidad de los atacantes, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de los desafíos. ¿Qué desafíos se tienen a nivel de OSINT, ¿cierto? O sea, las técnicas son muy buenas para poder dar, digamos, que estos beneficios o estas importancias a nivel de investigación en los ciberataques, pero tenemos desafíos a nivel de OSINT. ¿Cuáles son esos desafíos? Son el tema de dispersión de la información, donde pues a nosotros se nos dificulta recopilar y correlacionar todos los datos que nos traen todas las fuentes abiertas. O sea, hay mucha información y sabemos que día a día se ha estado generando más información sobre este mundo digital, entonces va a ser más difícil a futuro la investigación sobre esos datos abiertos que hay en Internet. La privacidad y la ética, ¿cierto? Al recopilar esta información, pues debemos tener claro a nivel de normativas y cumplimientos que no vayamos a infringir algún código o alguna ética que podamos traspasar esa línea que nosotros estamos de cara cuando nos dedicamos a esto de la ciberseguridad y del cibercrimen, ¿cierto? También tenemos todo el tema del contexto ambiguo, información que carece de contexto, donde nosotros podemos hacer una investigación, buscar en Internet sobre una organización y poder ver qué hay, pero a veces, como hay información tan difusa, podemos que nos orientemos en la investigación sobre un objetivo no claro a tener un objetivo ya claro. Entonces, al haber tanta información, puede que se nos complique un poco la investigación. La falsedad de la información o los fake news o toda esa información falsa que hay en Internet también posibilita al no tener claridad en esos objetivos del ciberataque, ¿cierto? Podemos, digamos que, tener una hipótesis sobre información falsa que no nos va a ayudar a tener esa investigación clara, ¿cierto? A nivel de OSINT. También tenemos limitaciones técnicas, herramientas que pueden limitar esa profundidad y creo que lo hemos visto todo a nivel de investigaciones donde sí, podemos apoyarnos en algunas herramientas que son muy buenas y que tienen muy buenas fuentes de datos, incluso en la dark web, en la darknet y a nivel de surface web, pero muchas veces esas herramientas están limitadas a que te voy a dar cierta información, pero si me pagas $2,000
o una cantidad exorbitante de dinero, pues te va a dar la información que requieres. Entonces, también nos dificulta un poco al estar sujetos a ese tipo de herramientas, ¿cierto? Y también tenemos el tema de volumen y velocidad con respecto a la investigación. Entonces, el nivel de OSINT, pues digamos que al realizar esta investigación nos va a tomar mucho tiempo analizar toda esta información que nos trae Internet y pues sus derivados a nivel de dark web, darknet y todo lo que haya en Internet nos va a llevar volumen, va a ser mucha cantidad de información y la velocidad en la que podamos procesar esa información y evitar falsos positivos en cuanto a la información que nos trae. Entonces, esos son la importancia y son los desafíos que hoy en día tiene a nivel de OSI, ¿cierto? Y aquí también entonces les voy a explicar qué es el modelo DML y la importancia que tiene en la investigación de los ciberataques. Entonces podemos observar que el modelo DML, como ya les había explicado inicialmente, empezamos desde un modelo, desde un nivel 0 hasta un nivel 8. Ahí tenemos los 9 niveles y empezamos con indicadores atómicos. ¿Qué se refiere con indicadores atómicos? Se refiere a que se ofrece detalles técnicos específicos relacionados a la actividad del ataque, ayuda a identificar también patrones constantes de indicadores. Entonces, esto nos ayuda mucho a encontrar esos patrones o indicadores que ya haya como referencia a nivel de la detección de amenazas. También tenemos el tema de los artefactos hijos de red, donde nos permiten, digamos que nos ayuda a identificar rastros dejados y digamos que antes y después del ataque. Contribuye a la correlación y atribución de actividades maliciosas, ¿cierto? Al nivel 2. A nivel 3 tenemos un poco la identificación y detección de herramientas utilizadas por el atacante. También pues, nos permite identificar esas funcionalidades de esas herramientas y las variantes de su uso, ¿cierto? Aquí nos permite identificar dentro del ataque qué herramientas fueron utilizadas por los atacantes y poder, digamos que ser más certeros en cómo surgió ese ataque. También tenemos el nivel 4 a nivel de procedimientos, que permite pues aislar esos comportamientos más amplios de los atacantes, ayuda a detectar actividades sistemáticas y repetitivas, ¿cierto? Donde pues aquí encontramos un poco más sobre, no sé, algún grupo reconocido y que tenga un patrón repetitivo sobre esos diferentes ataques que han surgido anteriormente y que me han impactado a mí en un ciberataque. También tenemos el nivel 5, a nivel de técnicas, donde pues vamos a identificar técnicas empleadas por el atacante, vamos a identificar también fácil reconocimiento de firma, detección temprana de actividades maliciosas, ¿cierto? O sea, a nivel de técnicas que utilizan los atacantes. Las tácticas también a nivel de detectar de manera confiable las tácticas utilizadas por el atacante y proporcionar una visión un poco más completa de esos patrones y comportamientos. Vamos también a mirar la estrategia en ese modelo para ese ciberataque, donde pues vamos a describir el plan del atacante, ¿cierto? De acuerdo a sus comportamientos, patrones, herramientas y lo que hemos visto de nivel 7 hacia atrás, pues yo creo que ya tenemos un plan que ha venido haciendo el atacante para poder impactarnos en ese incidente. También pues nos ayuda mucho a la anticipación de posibles movimientos a futuro, entonces poder contrarrestar los movimientos con respecto a esos patrones identificados anteriormente, podemos generar, digamos que esa anticipación de esos movimientos que puedan hacer. Y tenemos el último nivel, a nivel de objetivos, y poder determinar la motivación del atacante, aunque vimos que en OSINT también podemos identificar esto, pero digamos que esto puede reforzarlo un poco más, ya que pues el OSINT, las etapas del OSINT es a nivel de análisis y de recolección, pero aquí ya nos lleva un poco más a un modelo estructurado y organizado que debo seguir, ¿cierto? Este es el modelo de ML, es un poco más amplio a nivel de procesos y procedimientos que de pronto técnicas de OSINT donde no tiene algo más estructurado. Entonces aquí a nivel de investigación de ciberataques podemos ver que podemos adoptar el tema de las técnicas de OSINT y poder organizarlas a este modelo, ¿cierto? Poder aterrizarlas para que podamos seguir
el patrón y que es mucho más completo el modelo. Listo, ¿cómo surge esta integración? Entonces, dentro de la investigación que estuve realizando, pude concluir que tenemos muy buena información a nivel de OSINT, a nivel de fuentes abiertas, puedo recopilar mucha información a nivel pues, de todo lo que hay en línea, a nivel de agregar datos adicionales a una investigación en ese ciberataque y ayudar a perfilar esos ciberdelincuentes y poder tener una mínima comprensión de los motivos y objetivos de los atacantes, ¿cierto? Pero queremos ir un poco más allá y poder determinar y tener un mapa completo de qué pasó, cómo pasó, cuáles fueron los objetivos y poder también tomar decisiones y poder de forma anticipada mitigar esos ataques a futuro. Entonces, por eso decido decir qué pasa si combino la técnica con el modelo y poderlos incluir los dos, ¿cierto? A nivel de OSINT, pues recopila información, agrega contexto, digamos que me suministra datos adicionales a una investigación y ayuda a perfilar mínimamente esos ciberdelincuentes. A nivel de DML, ¿qué me proporciona? Pues me proporciona una jerarquía, como ya les había contado, me permite que la organización evalúe cómo estoy detectando yo esos incidentes y qué medidas estoy tomando yo a nivel de postura de ciberseguridad. También aborda temas de indicadores técnicos hasta el perfil completo del atacante, ¿cierto? Ya que tenemos unas fases bastante completas a nivel de determinar por medio de esos patrones, digamos que esos objetivos que puedan tener los atacantes. Entonces, al combinarlos, pues tenemos que OSINT provee datos y evidencias para algunos niveles como el DML1 y el nivel 2, indicadores atómicos y artefactos. Refuerza a nivel del modelo el nivel 3 hasta un nivel 6, donde podemos mínimamente con OSINT reforzado con DML poder determinar de forma más eficaz las herramientas, procedimientos, técnicas e información contextual y análisis. Y genera un conocimiento valioso para los modelos de ML7 hasta el 9, aunque aquí es el 8, donde provee una estrategia, nos ayuda a identificar esa estrategia por medio de estas técnicas, poder determinar esos objetivos y como resultado poder tener la identificación de esos atacantes, ¿cierto? Poderle poner un nombre a ese origen de ese ataque. Entonces, digamos que al combinar las técnicas del modelo, como ya les dije anteriormente, va a ser mucho más completo el tenerlo. Entonces, aquí miramos un ejemplo de esa aplicación de los SIM con el modelo, donde vamos a tener en la parte izquierda del 0 al 9 esos niveles donde vamos a tener desconocido hasta la identidad de los atacantes y a nivel la derecha tenemos las etapas que normalmente aplicamos en una investigación con OSINT, ¿cierto? Donde tenemos una recopilación, tenemos un procesamiento, un análisis y correlación y tenemos procesamiento e inteligencia sobre esos datos, donde aquí pues vamos a poder tener esa sincronía entre los dos modelos, donde vamos a tener ese arrastre y ataque por medio de los niveles 1 y 2, ¿cierto? Un rastro, un ataque cibernético. Ya en las próximas etapas, teniendo en OSINT la etapa de análisis y correlación con el modelo del nivel 3 al nivel 6, ¿cierto? Donde vamos a tener un plan y métodos de ejecución de esos ataques, vamos a poder identificar ese plan y esos métodos. Y al nivel ya, digamos que finalizando nuestra técnica de OSINT a nivel de inteligencia, podemos incluir los niveles 7 hasta el 9, teniendo una intención y un perfil del atacante. Entonces, aquí podemos ver la sinergia que tienen tanto las técnicas como los modelos, teniendo, digamos que ese mapa, por lo menos 360 por el momento de la detección de esas amenazas, ¿cierto? Digamos que cuáles van a ser esos desafíos y beneficios de esa integración, de esas técnicas y este modelo,
pues como cualquier integración también existen pues, desafíos, ¿cierto? En estos pues incluye todo el tema de las búsquedas de fuentes abiertas, análisis de inteligencia y atribución de ciberataques, ¿cierto? Sin embargo, pues los beneficios son un poco más amplios, aquí se los voy a estar dictando, digamos que grandes desafíos que puede tener esta integración puede ser la gran cantidad de datos de información, que aunque tengamos un modelo de ML, aún sigue siendo ese obstáculo, la gran información que se genera día a día a nivel de Internet, redes sociales, web, foros. Cada día, por ejemplo, se crean más redes sociales, se crea más contenido, entonces va a dificultar aún tengamos esa integración. Y también la validación de la veracidad de los datos también va a ser otro desafío, que aunque pues hablábamos que a nivel de OSINT, pues la información falsa va a estar siempre ahí y que vamos a estar mitigando, pero aunque tengamos el modelo también vamos a tener, digamos que ese obstáculo de la validación de esa veracidad de esos datos, ¿cierto? Y todo el tema de atribución precisa de los ciberataques, ya que digamos que a hoy los ciberatacantes siguen adoptando técnicas un poco más sobre ese, digamos que ese rastro digital que ellos dejan, conexiones VPN, borrar registros después de un ciberataque. Entonces, digamos que ese también es un desafío grande que tiene esta integración de tener digamos que la plena y precisa, digamos que objetivo de ese atacante. También pues tenemos grandes beneficios, creo yo, que es la detección temprana de esas amenazas, ¿cierto? A lo que pues hoy llevamos a un tema de trend hunting, ¿cierto? Que yo creo que este modelo puede ayudar mucho a esos analistas a nivel de trend hunting. Tenemos todo el tema de análisis profundo y contextualizado del ciberataque, toma de decisiones informadas, o sea, a partir de estas técnicas y este modelo, como ya les había explicado, es un poco más gerencial y que es un poco más alto nivel. La combinación de estas dos pues nos van a llevar a socializar un poco más y ser un poco más certeros a nivel de esas tomas de decisiones y poder adaptarnos a continuas y nuevas amenazas, ¿cierto? O sea, como lo explicaba yo en el modelo de ML, vamos a poder tener una comprensión tan alta sobre esas amenazas, patrones y toda la correlación que tengamos, que vamos a futuro a tener un patrón repetitivo de acuerdo a esos ataques anteriores que se han sufrido ya sea en mi empresa o en mi organización o en diferentes organizaciones y con esa data poder también tener esa anticipación, ¿cierto? En conclusión, pues digamos que en esta investigación que hice sobre estos dos, sobre esas técnicas y este modelo, es que esta integración es muy poderosa, pues teniendo en cuenta la lucha contra las ciberamenazas, al incluir pues la inteligencia de fuentes abiertas, con la jerarquía de estos niveles, ¿cierto? Obteniendo pues una visual un poco más profunda en los ciberataques, lo que nos va a permitir tomar decisiones un poco más informadas y un poco más efectivas a la hora pues, de definir algo. La sinergia entre OSINT y el modelo de ML, pues digamos que potencia a nivel tanto de ciberdefensa como de ciberinteligencia y fortalece nuestra capacidad para enfrentar estos desafíos que pues van evolucionando constantemente en el panorama de las ciberamenazas, ¿cierto? La integración pues nos va a proveer esa ventaja estratégica salvaguardando pues la seguridad de nuestras organizaciones. Acá pues yo creo que esta investigación continúa de mi parte y hay un tercer integrante que aún sigo investigando y aquí se los anticipo que es integrar la inteligencia artificial que nos pueda complementar las técnicas, el modelo e inteligencia artificial para, digamos que abarcar estos desafíos sobre entrenar modelos de inteligencia artificial para hacer un filtro más grande sobre ese data cleaning de toda la información que tenemos, sobre la veracidad de la información y poder dar con el atacante. Entonces yo creo que digamos que este par o sin con el DML es algo inicial, pero nos falta un tercer integrante que es inteligencia artificial, que aún estoy digamos que aún sigo la investigación y digamos que ya he llegado como un buen aporte de cómo podemos integrar estos tres participantes y poder
tener, yo creo que una detección, una prevención y lograr ese objetivo sobre esas ciberamenazas a futuro. Entonces, esa es toda la presentación. Espero sirva a toda la comunidad sobre esta investigación que he venido realizando con los diferentes modelos y poder también que sirva a grandes, digamos, a las organizaciones también. Entonces, muchas gracias por la atención y ya procedo, pues, regreso acá para las preguntas. Bueno, se nos ha desconectado Jonathan. Vamos a ver un segundo a ver si reconectamos, porque sí que tenemos alguna pregunta. Aquí le tenemos de nuevo. Qué pena que eso no. ¿Qué tal, Jonathan? Tenemos alguna pregunta. Muy interesante tu ponencia, o sea, para no extendernos demasiado, no pasarnos con el tiempo, pero vamos, sí que tenemos alguna pregunta que planteamos. Hacking for Fun, ¿la integración de OSINT podría entorpecer los resultados esperados del modelo? ¿Cómo se puede disminuir la aparición de falsos positivos en esta integración? Eso, entonces digamos que acá tenemos dos cosas. El modelo SIN, digamos que son técnicas. El modelo DML es un modelo jerárquico que nosotros vamos a seguir. Entonces, como podemos observar en la presentación, es un modelo que se complementa, ¿cierto? El OSIN nos va a complementar varios modelos, o sea, varias etapas o niveles del modelo van a permitir esa identificación, esos patrones, digamos que esos comportamientos de esos atacantes. Entonces, digamos que el OSIN es una capita que nos va a complementar el modelo. Entonces, digamos que el modelo nos va a dar esa directriz o ese flujo para seguir en un ciberataque, ¿cierto? A nivel de falsos positivos, pues digamos que ese es un gran desafío, que es el tema de la veracidad de la información, que aún sigo trabajando para poder mitigar esa, esa veracidad de la información, ¿cierto? Ya que hoy en día, pues digamos que hay muchas herramientas y nosotros como analistas lo hacemos de forma muy manual porque tenemos ese conocimiento, pero digamos que ese es un desafío que se tiene, la veracidad, y estamos trabajando en la investigación de incluir ese tercer participante, que es el tema de inteligencia artificial, que nos va a ayudar a ese data cleaning, que les había dicho, o sea, el procesamiento de toda esa información y también la veracidad. Entonces, yo creo que ese es un desafío grande y que nos va a ayudar mucho el tema de inteligencia artificial hoy en día. Muchísimas gracias.